nosotros desde el año 2003 construimos unas guías para programas de desarrollo familiar, entendido el desarrollo familiar como la capacidad que tiene la capacidad del desarrollo familiar de una familia depende de la calidad de los vínculos de sus integrantes, ¿cierto? Y entonces, a su vez, el cultivo de los vínculos de cuidado mutuo es el objeto del desarrollo familiar. Entonces, le hablan a uno tanto de ese vínculo y pues uno se imagina tantas cosas, pero también hemos venido trascendiendo un poquito en qué es ese concepto del vínculo, ¿cierto? Que es más allá de una relación meramente laboral, económica, sexual. El vínculo es una relación que tiene estas características importantes y es que nos une al otro, involucra sentimientos. Entonces, cuando ya uno involucra sentimientos, ya va un poquito pensando hacia dónde realmente tengo un vínculo con alguien, ¿cierto? Y tiende a perdurar en el tiempo. Entonces, además, nos deja huella en cada uno de nosotros. ¿Hemos construido vínculos con personas? Claro que sí, ¿cierto? Porque perduran, porque cumplen como con estos criterios importantes en la vida de cada uno de los seres humanos. Pero también, no me está cambiando, es muy común encontrar que la literatura nos habla del vínculo afectivo, ¿cierto? Entonces, toda la literatura de primera infancia, que es importante el vínculo afectivo, claro que es importante, pero también nos hemos venido dando cuenta que en el nombre de ese vínculo afectivo también ejercemos violencia, porque nosotros somos los que decidimos qué es mejor para el otro, qué es mejor para el niño desde mi postura como mamá, como papá, como adulto, ¿cierto? Entonces soy yo, y difícilmente permito que ese otro reconozca sus propias capacidades, etcétera, etcétera. Entonces ese vínculo afectivo nos ha apoyado también a perpetuar la violencia tristemente, porque en el nombre del amor te corrijo, en el nombre del amor te pego porque es que pues, tú tienes que aprender, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos venido revisando ese concepto del vínculo afectivo y nos hemos concentrado en la promoción de esos vínculos de cuidado mutuo entre todos los integrantes de las familias y de las comunidades. Entonces, hay vínculo de cuidado mutuo cuando además de querer lo mejor de unos y otros, comprendemos las aspiraciones, los retos y las capacidades de los otros. Y gracias a esa comprensión que nosotros tenemos de esos retos, de esas aspiraciones y de esas capacidades del otro, cultivamos las capacidades para realizar los retos y las aspiraciones de los demás. Oiga, o sea, una cosa es que yo te entienda, ¿cierto? Que reconozca que definitivamente tú no quieres ser médico, que tú tienes otra vocación que te nace desde la tripa, reconociendo esas aspiraciones, esos retos. Aparte de eso, los comprendo y te ayudo a cultivarlos, ¿cierto? Y resulta que nos dicen, bueno, cultivémoslos desde esta generación. Claro, maravilloso que lo podamos hacer desde esta generación, pero también yo, Sandra García, he pensado que a lo largo de esta existencia también podemos constituirnos en generaciones diferentes, porque cuando le muestran a uno esto, uno dice, hijo de pucha, ya perdí la evaluación de la vida, porque no me cultivaron así. O sea, si miramos en nuestra historia, muy difícilmente nuestros padres tenían esa posibilidad de reconocer que era diferentes formas, que era una forma de querernos diferente pronto a la agresión, porque era lo mejor y era lo que más nos convenía, porque era mejor pagarnos una u otra carrera, ¿cierto? Pero entonces también sé que lo esperanzador en este momento es saber que en la edad que tengo, también puedo constituirme en una nueva generación. Y ese creo que es de las cosas más lindas que he podido identificar. Nadie me lo ha dicho, no. Sencillamente con esto que hacemos todo el tiempo, digo sí, en la edad que tengo. Y me quedarán muchos años más, seguramente y ojalá, pero también soy y quiero convertirme en una nueva generación que haga esto. Sabiendo que tengo la formación de para atrás, de mi historia diferente. Yo sé que ustedes y yo también seguramente estamos muy tocados por ese pincel del amor bien intencionado, en donde había seguramente un tanto de chantaje, la chancla voladora, bueno, tantas cosas que nosotros podemos empezar
empezar a hacer conciencia y empezar a transformar. Yo creo que si nosotros pudiéramos alcanzar a bajar este concepto del cuidado de sí mismo a los niños, estaríamos haciendo cosas maravillosas, más allá de que por favor no te tires al piso que rompes la ropa o que te dañan las rodillas. No, ¿cómo estás cuidando de ti mismo para que puedas cuidar a los demás? Entonces, ¿cuáles son los resultados de tener vínculos de cuidado mutuo? Primero, cuidar de sí para poder cuidar a los demás, ¿cierto? Eso es una premisa importante para la vida y ojalá desde hoy lo tengamos en cuenta. Dejar de dificultar que cada uno cuide de sí mismo. Nosotros desde pequeñitos nos enseñan de alguna manera que tenemos que estar como en todo, ¿no? Pendiente de tu hermanito. No. Y resulta que no les enseñamos y no les damos la posibilidad de que ellos aprendan también a cuidarse de sí mismos. ¿Cuántas veces le hacen la pregunta al compañero de trabajo y uno, no, lo que pasa es que lo que quería decir es, estamos dificultando que esa persona también cuide de sí misma, ¿cierto? Cuide su intelecto, cuide todo lo que hace en su cotidianidad. Fíjese que cuidarse uno mismo no es solamente alimentarse bien, comer manzanitas todos los días, ¿no? Cuidar también el intelecto, cuidar el cuerpo, cuidar lo que se piensa, cuidar lo que se dice, cuidar el corazón, etcétera, etcétera. Disfrutar al acompañarnos, a usar todo para realizarnos. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, disfrutamos de la compañía del otro y ponemos de nosotros todo lo mejor para fortalecer esa relación. Cualquiera que sea, la laboral, la familiar, poner lo mejor de nosotros. Si nosotros nos levantáramos con estas premisas, nuestra vida un día sería diferente. Si ustedes hoy salieran, ven, voy a cuidar de mí mismo, voy a almorzar mejor, voy a dejar que los demás también tengan la posibilidad de cuidar de sí mismos y voy a disfrutar de la compañía del otro. Y voy a poner lo mejor de mí a disposición de ese momento, ¿cierto? Entonces creo que ahí empezamos nosotros a tener transformaciones pequeñitas. Lo que les digo, no es el cambio, la transformación de lo que se hace en un segundo que puede cambiar la vida de alguien y la suya también. Ahora sí, entrando en materia con respecto a la modalidad Familias con Bienestar, que es uno de los programas que tenemos en la Dirección de Familias, que llega a un número importante de familias en el territorio nacional. En este momento estamos atendiendo cerca de 50.160 familias en todo el territorio nacional y tenemos por objetivo potenciar capacidades. Fíjense que en sintonía de lo que propone la política desde el tema del enfoque de capacidades es reconocer esas capacidades individuales y colectivas con las familias, porque no basta con que yo desde mi posición como colaboradora del ICBF vaya y reconozca cuáles son esas potencialidades si la familia no las reconoce. Es decir, yo facilito ese proceso para que las familias reconozcan sus capacidades y las potencien a través de una intervención psicosocial que conlleva acciones de aprendizaje, educación, facilitación y gestión en redes, para fomentar el desarrollo familiar y la convivencia armónica, entendiendo este compromiso puntual que tiene el ICBF en materia de la promoción de la sana convivencia al interior de las familias. ¿Cuál es la población titular? Este año tuvimos una transformación, unos ajustes a esa población titular. Entonces, familias que tienen dentro de sus integrantes a niños y adolescentes que hayan estado en alguna de las medidas de restablecimiento de derechos y del sistema de responsabilidad penal. De hecho, desde hace unos 2 años venimos atendiendo esta población porque dijimos, bien, estamos mirando hacia afuera unas familias importantes también con unas condiciones, unas situaciones de vulnerabilidad, de extrema pobreza, etcétera. Pero también esto nos llevó a decir, dentro de nuestros servicios también podemos hacer que esas familias de esos niños que tienen una situación bien compleja y que están bajo alguna medida de restablecimiento de derechos, hagan parte de esa oferta y podemos ayudar a esas familias a que realmente puedan cumplir con ese mandato de ser garante de corresponsables en la garantía de los derechos. Tenemos familias identificadas en vulnerabilidad social y económica a través de instrumentos territoriales. Es decir, que acá estamos atendiendo a familias de vivienda gratuita, estamos atendiendo a todas aquellas familias que nos remiten el sistema educativo, por orientadores escolares y todas las demás poblaciones que en esas mesas identificamos nosotros que tienen que ser prioritariamente vinculadas a las modalidades y a los servicios. Tenemos también pues las familias víctimas conforme a la ley 1448
Y este año incorporamos a familias que tienen dentro de sus integrantes adultos mayores con deterioro funcional, cognitivo, atendiendo prioritariamente a aquellas con amenaza de vulneración de derechos en alimentos o afectaciones, afectaciones relacionadas con posibles violencias intrafamiliares. La ley 1850 y 1850, que salió el año pasado, hace la ley de protección a los adultos mayores, creo que tiene un importante componente ya decir, oiga, tenemos que hacer algo, tenemos que, o sea, el adulto mayor no es solamente el que está allá, el pobrecito que se institucionalizó, sino que estamos haciendo, primero, para reconocer una sapiencia, porque es que en nuestra cultura nos han enseñado que el adulto mayor pues llegó ya no nos cuida a los hijos pues porque ya no puede, ¿cierto? La abuelita ya no nos puede cuidar los hijos, entonces ya lo llevamos a las fiestas de vez en cuando y le dejamos allá en la esquinita, pero no estamos nosotros como familia reconociendo esa gran sabiduría que tiene. Ocurre mucho en las comunidades étnicas, los sabedores, esas personas definitivamente son reconocidas, respetadas y lo que se dice, deberíamos de pronto pensar en cómo empezar a reconocer esa sapiencia y esa oportunidad que tienen esas comunidades de darle un valor importante a ese adulto mayor en cada una de nuestras comunidades. Acá hablamos de las competencias del ICBF en materia de familia, obviamente la Constitución, la Ley Séptima, que eso es importantísimo, propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia. La Ley 294, que nos señala la importancia de generar programas que propendan por promoción de la sana convivencia, erradicar la violencia intrafamiliar, etc. La Ley 1098, sin lugar a dudas, la Ley 1361, la ley que es la Ley de Protección Integral de la que nos mencionaba hace un momento María C., la 1857, que es la que modifica la 1361 y la complementa, la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez, la 1850, que de alguna manera nosotros la tomamos como referente para decir, tenemos que adelantar acciones. Así a nosotros nos han conocido siempre como el Instituto de los Niños, las Niñas, y los adolescentes, pero se nos olvida que en el marco de las familias tenemos todas las claro, tenemos solo, está el pequeñito, está el adulto, está el viejito, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido es importante implementar acciones. Entonces, les hablaba del marco de referencia. Nosotros tenemos el lineamiento técnico de inclusión y atención a las familias y creo que es supremamente importante, es conocido como el libro azul, modelo solidario, etcétera, etcétera, que nos hace una apuesta bien importante a cómo nosotros podemos abordar, intervenir a las familias. Seguramente ustedes han escuchado hablar desde su formación, son psicólogos, trabajadores sociales, ¿sí? Entonces la teoría de los sistemas, ¿cierto? El paradigma de la complejidad que nos invita a nosotros y nos sitúa en una postura diferente a cómo nosotros intervenimos las familias, porque siempre estamos buscando cómo solucionarle el problema. Entonces la señora es pobre, miremos a ver si le damos un bonito, ¿cierto? O sea, buscamos en la inmediatez soluciones y no vamos más allá de cómo nosotros como agentes de intervención podemos aportar a que esas familias realmente conozcan cuáles son sus capacidades para que puedan realmente ser gestoras de su propio desarrollo. De nada me sirve a mí decirle a la señora que usted va a tener un plante para que usted haga una huerta porque es que usted lo sabe hacer si no le estoy encontrando a ella ese interés y esa posibilidad de que, no, pero es que una huerta, yo no sé hacer eso, pero resulta que ella lo sabe hacer, lo desconocía y lo descubre, lo redescubre. El enfoque apreciativo, y creo que es de esas teorías que lo invitan a uno definitivamente a pensarse diferente todos los días. Nosotros, quienes estamos hoy aquí reunidos, nos levantamos y inmediatamente, y este clima cómo está de terrible, ¿cierto? Uy, mire cómo amanecí. Entonces, todo el tiempo nos estamos mirando feo, estamos pensando, mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Mirando mal, pensándonos mal. Quién sabe con qué va a salir ahorita, ¿cierto? No, de verdad, y nos ocurre a ustedes y a mí. Pero si algo hablar de esas teorías y apropiarse del discurso debe llevarnos también a hacer en nuestra existencia transformaciones bellas, ¿sí? No es fácil, porque es que así estamos acostumbrados a, ¿quién sabe con qué va a salir? ¿Cómo me está mirando? Tú. Entonces,
ese enfoque apreciativo nos moviliza de pensar a las familias de pobrecitas, ay, no son familias tan pobres, tan complejas, y entonces no, es como nosotros a través de esa situación particular difícil ayudamos a esas familias y encontramos eso apreciativo que definitivamente tiene, cómo a través de esa dificultad o esa crisis pueden emerger capacidades que ni ellas ni nosotros conocíamos. Entonces creo que pensarnos bonito es una invitación a pensarnos bonito de manera permanente, a que las crisis de las familias, de las suyas y de las mías, tienen grandes posibilidades de transformación en la vida de cada uno. Entonces también ese enfoque apreciativo nos invita de forma muy precisa a reconocer que las familias siempre tienen algo bueno que contar, porque es que a veces digamos que las situaciones con las que nos encontramos en los territorios son tan difíciles y uno dice, Dios mío, pero ¿de dónde? ¿Cómo hacer? Y más en ICBF, cuando hay tantas situaciones muy difíciles por las que atraviesan las familias, razones por las cuales se tienen que retirar a los niños del medio familiar. Uno dice, ¿cómo hacer para poderlo reintegrar? ¿Cómo hacer para que esa familia realmente encuentre algo bello? Cuénteme algo bonito suyo. Cuénteme algo. No, pues, entonces no encuentran nada. Sí, debe haber algo muy bello. Por eso les decía, de esa situación difícil, ¿cuál ha sido el mayor provecho que le han sacado? La modalidad como tal empezó desde el 2009, Viviendas con Bienestar, que se llamaba, yo creo que tú lo recuerdas, María C., y ha venido teniendo transformaciones, y me siento muy privilegiada de ese último documento y esa última versión de lineamiento y manual operativo que existe, y es porque si bien nosotros tenemos una población titular a la cual llegamos, familias vulnerables, ¿cierto? Porque existen, también cuando escribimos el documento nos pensábamos en qué qué tiene que suceder con las familias, qué queremos que pasen las familias y qué pasaría si esa familia fuera la mía. Creo que es clave a la hora de diseñar los programas, porque llegamos a muchos programas con mucha oferta maravillosa, a muchas familias y a comunidades con unas ofertas súper lindas, pero finalmente resulta que no están diseñadas conforme a lo que es esa familia en ese territorio, lo que significa eso diferente que hace esa familia del Amazonas a la familia de Bogotá, ¿sí? Entonces con esas miradas territoriales nosotros escribimos ese documento y me siento muy, muy bendecida de decir, si fuera mi familia, me gustaría que le llegara esto. También existen las guías para programas de desarrollo familiar. La guía para programas de desarrollo familiar, que tiene 3 tomos. En la primera nos explican todo esto que hablamos al principio un poco del desarrollo familiar, qué es el desarrollo familiar, por qué el desarrollo familiar. La segunda nos dice, oigan, miren, qué tan importante es unas metodologías. Por ejemplo, yo me siento un poco incómoda porque yo prefiero estar en escenarios, en sillas más bajitas y todos sentados, por ejemplo, que estar en una exposición un poco más magistral, ¿cierto? Porque decimos, no basta con llegarle a la familia con un contenido, que sabemos que es importante. Las pautas de crianza son, tomen nota, primero, no, con ellas hay que construir, ¿cierto? Hay que construir significados. Entonces, ¿cómo se da el significado? Hablando, proponiendo actividades que nos lleven al sentir, al pasar por el corazón, por las venas, esto que nosotros queremos que pase en las familias, que pase por mis venas primero, que pase por mi piel, y en ese sentido ya empieza también la familia a movilizarse de una forma diferente. ¿Cómo construimos? Las pautas de crianza para mí pueden ser una cosa, para ti pueden ser otras, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros hablamos de eso? ¿Cómo hacemos actividades y promovemos actividades, conversaciones colaborativas, más allá de lo magistral, lo instruccional, que sí, listo, te tocó, te fuiste con una información, ¿la aplicas? Seguramente no. ¿Y cuántas veces hemos ido a escenarios en donde ocurre eso? Oiga, sí, mire que me contaron unas cosas muy chéveres, ¿las aplicas? ¿Cuántas veces se queda en intención las veces que vamos a talleres de formación? Sí, eso lo puedo hacer conmigo. ¿Lo aplicas? La modalidad tiene una fase, la primera que es de alistamiento, que dura 1 mes, focalización, de hecho ya le cambiamos el nombre, vinculación y caracterización de las familias, que son 2 meses, la intervención familiar puntual, que dura 5 meses, y una fase de cierre,
que dura un mes. Entonces, en esta fase de alistamiento, el operador hace todo, la parte logística, diseña las metodologías, contrata, capacita todo el personal y los profesionales que van a ser parte de este modelo. En la vinculación y la caracterización ya tenemos acá los agentes educativos. Hicimos una apuesta importante porque antes teníamos un agente educativo que atendía a 70 familias. Entonces quisimos darle una vuelta bien interesante a tener una unidad de tejido familiar, como así se llaman ahora. Son 3 agentes educativos de disciplinas distintas, complementarias, y la unidad de tejido familiar atiende 120 familias. Entonces, uno puede pensar, ay sí, pero entonces pues cada uno se incluye, vuelve y se reparte y quedan 40, 40 y 40. No. Todos los agentes educativos tienen que conocer de las 120 familias. No significa que a las visitas que se hacen en domicilio de las familias tengan que ir los 3, porque tampoco se trata de desgastar la familia, sino que nosotros, conociendo la familia de Sandra García, identificamos tales situaciones con ellas. Fíjese que nos compartieron tal situación sobre la cual quieren trabajar, entonces miremos en este momento y en las sesiones que vamos a preparar quién debería entrar primero, qué temas debamos abordar, y etcétera, etcétera. La vinculación de las familias, entonces nosotros diligenciamos un perfil de vulnerabilidad y generatividad, entendiendo que todas las familias de manera permanente estamos en un continuo de vulnerabilidad, generatividad. Se ha asociado mucho el tema de vulnerabilidad, se ha asociado al tema de pobreza, entonces se queda pobre para toda la vida, es vulnerable. No, también tiene momentos en los que es generativa, y de hecho ojalá todas las intervenciones apuntaran a ser generativos. El genograma, que parte también para nosotros, esas son herramientas como de diagnóstico, de identificación conjuntamente con las familias. No es que yo llego y bueno, y entonces ¿cómo es que se llaman? Y dígame, ustedes pelean, ¿cómo es su relación con su hijo? No, vamos en la charla obteniendo esa información y después le hacemos una devolución. Lo que yo entendí en ese momento era así, que cree que se puede mejorar, y ahí vamos promoviendo esos diálogos. Entonces, habíamos hablado de la fase de intervención, que comprende aprendizaje, educación, que son todos los encuentros grupales en donde se desarrollan 5 ejes temáticos, ya les cuento cuáles son. Activación de redes, que eso sí es transversal a todo lo que se hace desde la primera vez que hablamos con la familia, porque es probable que el niño no esté registrado, que no haya sido vacunado. Entonces, cuando identificamos eso, pues inmediatamente activamos la red. Y las acciones de facilitación, que aquí es bien importante contarles que hacíamos un plan de vida familiar conjuntamente con las familias y dijimos, este año recopilemos esa historia con la que trae la familia, para que, reconociendo esa historia, sus buenas experiencias, sanando también aquello que pues le ha dolido y lo trae todavía y le impide construir un plan de vida familiar, pues entonces incluyámoslo, hagámoslo visible para que puedan formular ese plan de vida familiar. Estos son básicamente los 3 tipos de intervención que nosotros hacemos. La guía para programas de desarrollo familiar, la azul, nos habla nos hace una propuesta de promover los vínculos de cuidado mutuo a través de la concordia entre géneros, del cultivo digno de nuevas generaciones, de la sexualidad placentera, sana y responsable. Fíjese que no estamos hablando exclusivamente de los derechos sexuales y reproductivos, y venga les cuento cuáles son sus derechos, sino cómo nosotros hablamos de la sexualidad sana, placentera y responsable con los niños, con los adolescentes, cómo nosotros te permitimos ser al otro, a partir de ese reconocimiento de su sexualidad, de sí mismo, etc. La ciudadanía en familia, que trasciende a que conozca cuáles sus derechos, a que vaya presente el derecho de petición, mi señor, venga, le ayuda a redactarlo. No, la ciudadanía en familia, mire qué tan bonito esto. Y los hábitos sanos en familia, que también lo que les decía es, más allá de cuántas manzanas se come, cuántas verduras incluye usted en la dieta todos los días, es cómo nos estamos cuidando, cómo estamos dejando esos hábitos, pensando en el cuidado de sí mismo y el cuidado de los demás.